Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. El día que nos vean, de verdad que para nosotros es una bendición y un placer poder seguir haciendo estos estudios del libro de Daniel. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este estudio. Ya hemos visto el capítulo 1 y de verdad que ha sido fantástico, hemos aprendido, estamos recién empezando, entonces te invitamos, si aún no has empezado, puedes ir un poquito atrás y mirar los dos videos anteriores que empezaron. El primero lo titulamos Que no roben tu identidad. El segundo, decide no contaminarte. Y el día de hoy, que estamos empezando el capítulo 2, los invitamos a ver cómo enfrentar un problema. Qué interesante, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos problemas y la Biblia, en medio de todo lo que nos regala a nosotros, también nos da sugerencias, nos da ejemplos de personas que han pasado por situaciones difíciles y que enfrentaron las cosas a la manera de Dios. Nosotros tenemos nuestro método, pero hay un método sugerido que nos puede ayudar a todos para cuando enfrentemos o si está enfrentando en este momento algún problema o vaya a enfrentar en un futuro. Exacto, muchas veces en la forma en que nosotros queremos hacer las cosas no nos está funcionando. Aquí la palabra de Dios nos muestra cómo enfrentarlos. Amén. En el capítulo anterior, como les decía, estuvimos viendo cómo 4 jóvenes pudieron estar firmes, ¿no? En medio de todo lo que les rodeaba, todo lo que estaban viviendo por la esclavitud de Babilonia, que los quería obligar a cambiar sus creencias, sus costumbres, su estilo de vida, su religión. Este nuevo reino que los conquistó quería cambiarles todo. Vemos que Daniel y sus amigos tenían pues alrededor de unos 15 años, ¿no? Según que cuando fueron llevados a Babilonia. Esto es algo de admirar porque pues nosotros, todos los que somos padres, que somos abuelos, queremos pues siempre, obviamente, lo mejor para nuestros hijos y nietos y no queremos que cuando ellos estén solos enfrentando una tentación de cambiar su mente y sus cosas por el ambiente que los rodea, que no cedan a esas tentaciones. Yo creo que ese es un anhelo de todos, ¿no? Amén, sí, porque es que uno quiere como meter a sus hijos como en una burbuja, como una cápsula y que de pronto ellos no tengan que pasar por situaciones difíciles, pero la misma palabra de Dios y el mismo Jesucristo nos dijo a nosotros, en el mundo tendrán aflicciones. O sea que esto es algo que no podemos evitar. Y en los momentos de aflicción, pues, ¿cómo vamos a enfrentar la situación? Estos jóvenes, como tú lo decías, más o menos de 15, 16, pero eran jóvenes, estaban enfrentando una situación bien difícil porque ellos estaban como esclavos y querían cambiarles todo lo que ellos habían aprendido en su casa. Pero mira que no es algo que solamente sucedió en esa época, ¿no? Hoy en día, nuestros jóvenes, nosotros mismos, quizás estamos no como esclavos físicos como lo estuvieron ellos, en un reino como el de Babilonia, pero sí con un reino pagano, con un reino manejado por el rey de este mundo que es Satanás. No, y a veces nos esclavizan, no solamente cuando uno se esclaviza a un pecado, porque cuando uno está pecando, está esclavizado. Al que usted obedece, ese es su amo. Sí. Entonces, no solamente eso, sino también esclavizados de un entorno, de un sistema materialista que a toda hora está bombardeando. No hay un solo momento en que uno no sea bombardeado. Sí, no, es que bombardean con el afán, con el consumismo, con una cantidad de cosas que nos bombardea la televisión, la radio, el internet, por todos lados. Y tristemente las iglesias muchas veces se han convertido como en una especie de solución a esos bombardeos, no en la confianza en Dios o lo que nosotros debemos de hacer, que es llevar a las personas a Dios, porque Dios es el único que nos puede ayudar, sino que de pronto con estrategias para ver cómo le damos la vuelta. Exacto. A esto. No, y es que este es el tiempo del caos, del estrés, donde nos quieren como llenar de ansiedades,
por el afán del mundo, ¿no? De que siempre van y van las cosas mucho más rápido. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos estamos expuestos como a eso, al cambiar la mentalidad, a ser contaminados ¿con qué? Con las nuevas ideologías, que pues muy diferentes a las del reinado que nos ofrece Jesús, que Amén. Son de paz, de amor. Y eso es algo bien importante porque es la tabla de valores, ¿no? ¿Qué es lo que más tengo yo como valor? ¿Qué es lo que yo le transmito a mis hijos de que es más valioso? O sea, es más valioso conseguir un dinero, conseguir cosas materiales, conseguir una mujer o conseguir lo que sea. ¿O es más valioso tener una relación con Dios? Sí. Y mira, algo que de pronto estamos hablando y que queremos recalcar en el anterior capítulo, es como estos jóvenes, a pesar de que estaban sin sus padres, porque recuerden que ellos fueron tomados, o sea, apartados para el servicio del rey, ¿no? Y que querían educarlos de acuerdo a eso. Ellos estaban sin sus padres en ese momento, pero pudieron hacer frente a esa tentación y a la estrategia que este rey pagano, de no solamente cambiarle su mente, su cultura, su fe en Dios, que fue lo que dijimos anteriormente, ¿cuántos sabemos que hoy más que nunca nuestra sociedad se ve inundada y tentada en todo momento a ceder, a que cambiemos, a que cedamos a lo que el mundo está ofreciendo hoy en día, que nos contamine? Por medio, lo hablábamos ahorita, de las comunicaciones, del internet, la prensa, la radio, por todo lado. La tecnología, que hoy en día, que es lo que tenemos a mano, ¿no? Así como Daniel y sus amigos en ese entorno de teenagers, de jovencitos, nuestros hijos y nosotros también tenemos la oportunidad de tomar la decisión. Esa fue una palabra clave que vimos, que fue tomar la decisión de no dejarnos contaminar por las cosas de este mundo. Y ese ejemplo que nos dan ellos en el capítulo 1 es precisamente ellos tomar una decisión, porque es que el último que decide soy yo. Exactamente. El que toma la decisión soy yo. Yo no puedo culpar ni a mi esposa, ni al mundo, ni es que el trastorno o mis antepasados, no. Es una decisión personal y cada uno es, digamos, dueño. Es el dueño exactamente de su futuro, de su momento, de tomar la decisión. Porque Dios nos dio libre albedrío, lo habríamos hablado anteriormente, y en el versículos que a mí más me gustan de la Biblia es ese, o sea, Dios nos sabe elegir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte. ¿Qué escoges tú? Entonces, ahí está. Por eso es importante leer la palabra de Dios, por eso es importante escuchar palabra de Dios, porque cuando usted está escuchando, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, usted está alimentando su mente y está teniendo conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando nosotros nos vemos confrontados a un problema, a una situación, ya tenemos dos puntos de vista. El punto de vista del mundo, que ya lo conocemos porque nos bombardean, como tú lo acabas de decir, sí. Y el punto de vista de Dios. Ahí usted escoge. ¿Ellos sí. ¿Qué escogieron? Escogieron no contaminarse. Exactamente. Y mira, la palabra de Dios también nos habla de eso en 2 Corintios 10:3, que dice que nosotros vivimos en este mundo, estamos actualmente aquí, pero no somos de este mundo. Entonces es algo que debemos también tener como muy en cuenta, y la misma palabra de Dios nos lo está diciendo. Hoy nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos la gran bendición, como tú lo acabas de decir, de poder escoger entre seguir las corrientes de este mundo y dejarnos contaminar por todo lo que vemos, escuchamos, por decidir estar a la moda, ¿no? En las nuevas cosas de este mundo, o obedecer a Dios y a sus mandatos, que es lo que nos deja en la palabra de Dios, llenarnos de ella, escoger agradar, escoger hacer sonreír a Dios primero que al mundo, así como lo hicieron Daniel y sus amigos. Algo interesante es que detrás de esa decisión que tomó Daniel y todos sus amigos,
Hubo unos padres que también tomaron el tiempo de enseñarles, de adoctrinarlos en lo que era la palabra de Dios, porque desde muy pequeños la costumbre de ellos es inculcar la palabra de Dios, enseñarla, más, se la saben de memoria. Bueno, a los 12 años ellos ya tienen la Torá al pie de la letra de memoria. Y están aplicando lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire, ellos fueron instruidos en su niñez. Mire qué importante que son estos versículos y qué importante es que nosotros tuviéramos en cuenta esto, porque es que esto marca algo trascendental. Cuando uno instruye al niño en su camino, los primeros años de los niños son muy importantes porque en esos años son los años en los que usted le pone unas bases firmes. O sea, ahí en ese punto, en ese tronco, en esa raíz, en esa parte sólida, es donde ellos van a poder aprender. Por ahí hasta los 5, 6, 7 años, 6 años. Más o menos usted les instruye. Ya después ellos van a tener que enfrentar situaciones, pero ellos van a tomar las decisiones que usted le inculcó cuando estaba en esa edad. Si usted es un niño antes de los 6 años, usted lo único que hizo fue darle un iPad, ponerlo frente a un televisor o un computador, pues lo que él va a enfrentar en el futuro, pues va a decir según lo que escuchó. Ahí. Exacto. Pero si usted lo ha instruido en su palabra, en la palabra de Dios, pues este joven, este niño, cuando se ha enfrentado, va a hacer lo que hizo Daniel y sus amigos. Sí, porque es que los niños son unas esponjitas que en ese tiempo ellos vienen como vacíos, ¿no? Entonces todo lo que pongamos en ellos es lo que los va a robustecer espiritualmente también, ¿no? Entonces, recordemos, ellos, no todo el tiempo nosotros vamos a estar con ellos. Entonces, cuando ellos estén solos y tengan que enfrentar muchas situaciones como las que maneja Satanás en este mundo, las demás personas, el entorno, la sociedad alejada de Dios, ellos van a tratar de desviar a nuestros hijos, a nuestros nietos, de ese camino que Dios ya trazó para ellos. Mire que hay algo importante, no solamente en los problemas ni en las tentaciones, sino también en las decisiones que ellos van a tomar. Si usted le da buenos valores a sus hijos, si nosotros tenemos unos valores muy buenos acerca de lo que es verdaderamente importante en esta vida, pues cuando uno va a tomar una decisión, no toma una decisión por dinero o por posición o por fama o porque, no sé, cualquier cosa, sino que uno va a tomar una decisión sabia. Cuando un joven va a buscar una esposa, si la va a buscar porque sea hija de un millonario, porque sea una persona que de pronto, qué sé yo, o la modelo que es muy bonita y resulta que hay muchas Betis por allá escondidas que tienen una belleza interna muy, muy grande. Entonces ellos, sabiendo el valor de las cosas, van a tomar buenas decisiones. No van a estudiar una carrera porque es la que más dinero da, sino es la carrera en la que ellos pueden ayudar a otras personas a poder darles lo que Dios quiere que ellos hagan en su momento. Y que va de acuerdo con los dones, con los talentos que Dios ha puesto en ellos. Amén. Bueno, en este capítulo 2 que iniciamos hoy, vamos a ver que hay una bendición muy grande cuando nosotros y nuestros hijos tomamos la decisión de no contaminarnos, de pararnos firmes a agradar a Dios. Y aquí vamos a empezar a ver cómo Dios usa a Daniel para poder ser de bendición en ese mundo babilónico, donde estaba como esclavo, inclusive pues para el mismo rey, ¿no? Y para nuestras vidas el día de hoy, porque Dios le dio esas revelaciones no solo para la época en que estaban viviendo en Babilonia, sino para esta época que vivimos el día de hoy. Tremendo, ¿no? Mire lo hermoso, o sea, cuando nosotros no nos contaminamos de este mundo, así como lo hicieron ellos, podemos ser de bendición para otras personas. Por decir algo, en un grupo de personas, si todo el mundo se emborracha, entonces ¿quién va a ayudar? Si una persona no se emborracha, no se contamina con ese trago, entonces cuando las otras personas se emborrachan, los puede ayudar uno, porque es que uno está sobrio. Sí. Y eso es lo que pasa en el mundo. Todo el mundo está como embriagado, como
como borracho. El que no está borracho está drogado, y el que no está drogado está en su mente en lagunas. Exacto, está enlagunado. Entonces, cuando nosotros no nos contaminamos del mundo, esas cosas no nos van a afectar a nosotros. No vamos a estar ni borrachos ni drogados, ni tenemos entenebrecida nuestra mente, y estamos muy centrados, parados, firmes. Exacto, entonces podemos ayudar a otras personas. Daniel, en este capítulo vamos a empezar. Este capítulo es trascendental, este capítulo 2, porque es el cimiento de lo que es las profecías que inclusive hoy en día están por cumplirse. No solamente en esa época, porque hubo profecía que dijo que dice en este capítulo 2 que se cumplieron ya en un tiempo, pero hay otras que se van a cumplir, y por eso es tan importante este capítulo, y por eso es tan importante el hecho de que ellos no se hayan contaminado ni se hayan dejado cambiar su identidad, para poder ellos ser de bendición para Babilonia, para el rey Nabucodonosor, para la época en que estamos viviendo y para el mismo pueblo de Israel. Exactamente. Bueno, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 2, donde vamos a ir viendo esa situación bien difícil en la cual están involucrados no solo Daniel y sus amigos, sino que estaban en riesgo también la vida de los demás magos y astrólogos, hechiceros del rey Nabucodonosor. Y en este punto vemos cómo por la fidelidad de estos jóvenes a Dios, que se empieza a manifestar ese favor hacia Daniel, no solamente físicamente, como lo hizo al principio, que ellos no quisieron contaminarse con la comida del rey, pero más sin embargo se mantuvieron saludables, robustos, comiendo lo que ellos habían propuesto para ellos, legumbres y agua. Sí, porque Dios era el que los estaba respaldando, ¿no? Es que eso es lo más importante de todo eso. Cuando ellos se disponen y deciden, Dios los respalda. Exactamente, y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Vamos a leer Daniel del 1 al 9. Dice, en el segundo año del rey Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros, escombros. Pero si me decís el sueño y su interpretación, de mí recibiréis dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, cuente el rey el sueño a sus siervos y le daremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Contadme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Bueno, aquí estamos viendo que hay un problema muy grave, ese sueño que tiene el rey Nabucodonosor, que lo dejó como muy preocupado, que hasta se le quitó el sueño, se le acabó el sueño. ¿Cuántas veces no nos ha pasado como a nosotros, ¿no? Que soñamos algo y nos levantamos intrigados por ese sueño? Ay, yo sé que soñé algo, pero no sé, que no lo recordamos qué fue. En este caso, Daniel, nos levantamos intrigados, no recordamos. Fue en este caso, Dios envía un mensaje a este rey y lo pone turbado, ¿no? Por ese sueño, para mostrar a este reino y al resto del mundo lo que va a suceder. Amén. Fíjese que es algo que Dios puso al rey.
y es un rey pagano, y él, por medio de este rey, ha mandado un mensaje muy poderoso y usa precisamente a Daniel y a sus amigos para que ellos puedan no solamente interpretar ese sueño, sino también darlo, que lo vamos a ver más adelante. Sí, porque, o sea, eso es, estamos viendo el problema que hay en este momento, ¿no? Que tiene el rey. Veamos que aún en este momento Daniel y sus amigos están como en ese proceso, ¿no? De entrenamiento, porque si recordamos en el primer capítulo, el rey pidió al jefe de los eunucos que por 3 años Daniel y sus amigos fueran entrenados, fueran adiestrados como los otros jóvenes, la lengua, la ciencia, toda la cultura, las costumbres. Y este sueño sucede en el 2º año de Nabucodonosor, ser el rey. Entonces dice que mandó a llamar a sus magos, brujos, hechiceros, astrólogos, para que le dijeran ellos cuál era ese sueño y su interpretación. Porque como leíamos anteriormente, a él se le había olvidado, o sea, tenía la vaga imagen de eso, pero se le había olvidado. Lo que no sabemos es si en verdad él olvidó el sueño o como pudimos observar en lo que decía el rey, no confiaba como de a mucho en lo que estos brujos le estaban diciendo y para probarlos de pronto inventó que no recordaba el sueño. Por 2 razones. Primero, como dijimos, que para probarlos y segundo, quería estar seguro de esa interpretación que fuera veraz debido pues a la importancia, ¿no? Según la palabra de Dios, él dice que él olvidó el sueño, pero sí siguió angustiado por ese sueño. O sea que él se dio cuenta que era importante el sueño o que quizás lo que tú decías ahora era para probarlos a ellos, porque él decía, lo que pasa es que ustedes están dilatando como para ver qué inventan, a ver qué porque es muy fácil interpretar un sueño cuando uno cualquier puede decir. Exacto. Pero precisamente ese es un problema. Un dato para que sepamos, el libro de Daniel desde este momento hasta el capítulo 7 se escribe los originales en arameo, que era la lengua que utilizaban en esa época. Entonces aquí vemos cómo esa insistencia del rey para que le dijeran el sueño con su interpretación y todas estas cosas que decían los magos, lo fue como poniendo de mal humor, ¿no? Y los amenaza a estos brujos diciéndoles que los iba a despedazar y literalmente pues sabemos que eso sucedería. Si no eso hubiera pasado, claro que sí. Entonces los magos pues en su susto, en su afán, también trataban como de dilatar, de tomar tiempo, a ver si el rey de pronto se arrepentía, cambiaba de opinión, porque sabían que era imposible para cualquier ser humano hacer eso. Además, la desconfianza que tenía el rey era que si les daba el sueño, tú lo decías ahora, podían inventar cualquier interpretación y no iba a ser. Entonces es muy fácil, teniendo toda la información, no, es que soñé con eso, no, eso significa tal cosa y él no iba a saber. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a continuar leyendo Daniel 2, los versículos 10 y 11. Dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está entre los hombres. Amén. Bueno, aquí vemos como en este punto donde ya los estaba puchando tanto el rey, los astrólogos, estos magos, sabios, hechiceros, empiezan como a preparar el terreno, ¿no? Para que sea Dios que se manifieste este reino. Porque lo que ellos estaban manifestando es cierto, ninguna persona sobre la tierra tenía esa capacidad de revelar ese sueño con su interpretación además. Yo creo que las únicas cosas ciertas que dijeron estos magos y hechiceros fue eso, o sea, no hay una persona en el mundo que pueda hacer una hazaña como esas.
darse cuenta de cuál era el sueño y la interpretación. Pero él, como lo dijimos anteriormente, lo hacía con doble intención para saber verdaderamente cuál era su interpretación, porque era un sueño muy importante que Dios puso en su corazón y lo puso como en esa, tengo que saber eso. Y yo creo que esa fue ya la última cosa a la que llegaron los magos. No, es que ya no tenemos más disculpas que darles. Solo los dioses que no están dentro de nosotros pueden hacerlo. Amén. Vamos a leer Daniel 2, del 12 al 13, a ver qué pasa. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Se publicó pues el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaran también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Aquí vemos que se agotó la paciencia del rey y iba a dar cumplimiento a esa sentencia de que a todos los sabios de Babilonia. Miremos aquí cómo Dios empieza a organizar todo y prepara el terreno para que sea revelada una de las bases más importantes de la profecía en el Antiguo Testamento, que repercute en la época de Daniel, los siguientes reinados y los tiempos finales. Amén. Vamos a continuar leyendo Daniel 2 del 14 al 18. Dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Bueno, hasta este momento vemos que no habían aparecido Daniel y sus amigos en este capítulo, los cuales desconocían pues lo que estaba sucediendo con el rey, con los sabios, con todo este sueño. Algunas personas dicen es que los sabios habían discriminado a estos jóvenes, los habían hecho como a un lado. Para nosotros lo que sucede es que, como mencionamos al principio, pues Daniel era de los estudiantes todavía, estaba como en ese tiempo de formación y no sabía pues nada de lo que pasaba. Y para nosotros pues esa fue la razón por la que ellos no sabían acerca de este veredicto ni de la petición del rey. Es que es bien importante tener en cuenta eso. Cuando uno analiza la palabra de Dios, nosotros vamos y buscamos, indagamos, y muchos de los comentaristas, algunos decían eso, es que ellos excluyeron a Daniel, es que ellos no estaban como en el grupo selecto de los magos y los hechiceros. No, ahí es muy claro, dice en el primer capítulo: por 3 años adiéstrenlos o enséñenlos o conviértanlos. Y cuando empieza este capítulo dice en el segundo año de Nabucodonosor, o sea que apenas llevaban 2 años ellos ahí, todavía eran estudiantes, no se han graduado. En el primer capítulo pareciera, cuando ellos van a donde el rey, que el rey los ve más capacitados. Hay unos que interpretan que esa fue como la graduación. Exacto. Sí, que él los empezó que los vio más robustos, que los empezó a indagar y vio que tenían mucha más sabiduría. Pero no fue eso. O puede ser un comentario hasta el final, que a veces uno está comentando, no, ellos se prepararon esto y lo otro y cuando se grabaron, ese fue un comentario. Después viene y se comenta este suceso que es independiente, digamos, lo que del primer capítulo. Exactamente. Entonces, algo asombroso que podemos ver aquí es la confianza y la propiedad con la que habla Daniel, a punto de que el capitán, pues el encargado pues de ellos, le presta atención y nos imaginamos que le ayudó, ¿no? A pesar de la sentencia de muerte que tenía Daniel, a pesar de ser un estudiante, hoy vemos que era parte de ese grupo de los sabios. Arioc le ayuda a Daniel
a que hable con el rey y que pida más tiempo. Mire que este Arioc era un asesino, era un matón, era capitán y a él no le importaba eso. O sea, a él le dieron una orden, vaya maten a todos y hasta a Daniel a todos, él iba a matarlos. Entonces, ¿cómo Dios pone en una persona tan joven como Daniel ese espíritu como de seriedad? Dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué, cuál es la premura de que esto, de que esto se ejecute? Ah, no, entonces le cuenta a Arioc, o sea, se tomó el tiempo de contarle. Ahora, ¿qué es lo impresionante que vemos nosotros de Daniel? Que él fue capaz de decir, hey, un momentico, denme tiempo y yo les interpreto, les interpreto el sueño. O sea, era como esa, lo decimos, esa seguridad y esa que firmeza. Tenía, esa firmeza, es lo que podemos llamar el favor y la gracia de Dios que este joven halló ante Arioc. Claro, pero era ¿por qué? Porque él tenía una comunión cercana a Dios. Pero entonces miren lo bonito de esto, mire, cuando vemos que Arioc no solamente desiste de matar, sino que también agarra y escucha a Daniel en ese momento, y Daniel en el momento en que le dice, mire, yo puedo interpretarle, o sea, no había hombre en la tierra que pudiera hacer eso. Daniel, más adelante lo vamos a ver, tampoco tenía la capacidad, pero tenía la seguridad de que Dios le podía ayudar. Que podía revelarlo a alguien que nadie más podía conocer, que era ese sueño y esa interpretación. Entonces, ¿qué creemos? Que cuando una persona toma la decisión de agradar a Dios, de no dejarse contaminar, sin importar dónde se encuentre, si está solo, si está acompañado, y que goza de una comunión muy cercana con Dios, que es la que le da la seguridad y la certeza de que Dios le va a ayudar en ese momento de angustia. Amén. Eso era lo que tenía Daniel. Es una seguridad espantosa, es tan seguro que el mismo Arioc se nota, ¿no? Sí, o sea, se paralizó en un momentico, y no solamente eso, sino que también le ayudaría a que fuera donde el rey, ¿no? Exactamente. Entonces, el título, como lo dijimos anteriormente, de este estudio el día de hoy es ¿cómo enfrentar un problema? Amén. Bueno, entonces vamos a ver. Primero, reconocer que cualquier problema que tengamos, solo Dios nos puede ayudar. Amén. Reconocer que todo está en sus manos, y así como los sabios aseguraban que solo Dios podría hacer cosas semejantes que estaba pidiendo el rey, asimismo nosotros tenemos que reconocer esta misma verdad, confiarnos en que solo Dios nos puede ayudar en el problema que estemos pasando. Amén. Mire que nosotros normalmente cuando tenemos un problema, por ejemplo, de plata, empezamos a buscar quién nos preste, cómo vendemos, cómo empeñamos, cómo hacemos esto, pero nunca creemos que Dios puede ayudarnos. Ahora, los problemas muchas veces, la mayoría de veces, son buscados por nosotros mismos, pero Dios tiene la capacidad de poder ayudarnos, y eso tiene que estar en el convencimiento de cada persona, sea una enfermedad, así sea terminal, porque Dios nos ha mostrado de que Él puede sanar hasta una persona que esté con una enfermedad terminal, porque Él hace milagros creativos, todavía los está haciendo a través del Espíritu Santo, pero está dentro de su voluntad. Pero cuando nosotros tenemos esa seguridad, cuando enfrentamos un problema, y eso tenemos que meter a nosotros, porque de pronto no estemos enfrentando un problema ahora, pero podemos enfrentarlo más adelante, tener esa seguridad de que Dios tiene algo, y esto fue porque Dios quiso que pasara, y eso no se le ha salido a Dios de las manos. Amén. Segundo, lo que nos enseña Daniel en este punto es que después de que el rey le da ese tiempo para que le dé el sueño y su interpretación, ¿qué hace Daniel? Él se va para su casa y comparte a sus amigos el problema que hay. ¿Para qué? Para que se dispongan a orar, a interceder, para que Dios muestre su misericordia, le revele ese sueño. Entonces, ahí nos muestra qué bonito, qué importante es tener personas con las cuales podamos acudir en determinado momento que estamos pasando, ¿no? Por esa necesidad. Dice, porque luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía. ¿Para qué? Para que pidieran misericordias al Dios del cielo sobre este misterio.
a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios. Tremendo. O sea, Daniel sabía que Dios tenía la capacidad de hacerlo, de que podía ayudarle, pero necesitamos de la misericordia de Dios en ese momento. Ellos se habían preparado porque ellos buscaban de Dios, no se habían contaminado, estaban tratando siempre de orar, de pedir. No es como nosotros, que muchas veces ni siquiera oramos, ni siquiera leemos la Biblia, nunca vamos a un servicio religioso de la creencia que cada uno tenga, que nunca van de Dios, donde el verdadero Dios que debe ir, sino que simplemente cuando tenemos un problema, entonces es que vamos, le llamamos nosotros el Dios bombero. Entonces ese día sí pedimos oración, ese día llamamos al pastor, ese día llaman al cura, llaman a quien se sea, ese día van a acudir a un servicio en su iglesia y quieren buscar a Dios porque están enfrentando un problema. Estos muchachos desde un principio se vio la decisión que ellos tenían y ellos estaban agradando a Dios en todo momento, pero más sin embargo buscan, y cuando nombran a los amigos no los nombran en este momento, no los nombran con los nombres que les puso Babilonia, sino con los nombres judíos que ellos tenían. Así que es algo bien interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y qué bonito es tener a alguien que nos ayude a orar. Nosotros como pastores que fuimos, porque ya no somos pastores, no tenemos ovejas bajo nuestro cargo, estamos teniendo estas predicaciones, este es como evangelismo, como digamos enseñanzas por internet, pero cuando nosotros éramos pastores era muy difícil nosotros tener personas que nos ayudaran a orar, porque el pastor siempre creen que es que uno no tiene problemas. Y entonces cuando uno comenta que uno está nervioso, que uno tiene una debilidad, que uno tiene esto, entonces la gente se horroriza y empieza, en vez de ayudarlo a uno, es a juzgarlo. Qué bonito poder tener personas que no lo juzguen a uno en el momento en que uno necesita una situación, en que uno está pasando por una situación difícil, personas que le ayudan a levantar las manos a uno en vez de estarlo juzgando y criticando y haciéndole de pronto llevando un chisme a todo el mundo. Y qué bonito es tener personas como estas. Vamos a orar, a pedirle misericordia a Dios porque estoy enfrentando esto. Vamos a orar porque es que necesito una respuesta en esto. Y mire la bendición. O sea, esa fue la segunda cosa que ellos tuvieron en cuenta. Ahora vamos a ver cómo continúa esto. Vamos a leer Daniel 2 del 19 al 23. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces, como tercer punto, observamos que el secreto fue revelado en visión de noche. No está bien claro, creemos que quizás pudo haber sido otro sueño que le revela Dios a Daniel en el sueño del rey, o así como fue que Dios puso la interpretación de otro sueño con su antepasado José, como lo habíamos visto en Génesis, cuando Faraón tuvo otro sueño perturbador, que fue lo que sirvió para que José llegara a ser el segundo después del Faraón en Egipto en autoridad, ¿no? Pero el tercer punto que debemos hacer es que después de que Dios le revela qué debemos hacer cuando nos ayuda a solucionar el problema, ¿cuál es la respuesta? Adorar a Dios. Amén. Si vemos que después de Daniel haber recibido esa visión del rey, Daniel no corrió inmediatamente donde el rey a decirle: mire lo que pasó, mírele, ya tengo la respuesta. Daniel no corrió a esto, sino que a decirle: ya tengo la interpretación del sueño. No, Daniel inmediatamente
primero que todo, él agradeció a Dios por lo que él le había revelado. Amén. Amén. Qué importante es eso. Qué bendición es eso. O sea, en primer lugar, saber de que Dios nos puede ayudar a nosotros cuando enfrentamos un problema. ¿Cómo enfrentar un problema? Primero, Dios nos ayuda. Sabemos de que Dios tiene la capacidad de ayudarnos a solucionar. Tener esa certeza, de que esa fe. Está todo bajo la voluntad. Segundo, es poder orar. Y si tiene uno personas que le ayuden a orar a uno, pedir ayudar en intersección para que Dios nos revele cuál puede ser la salida de ese problema o por qué estamos pasando este problema o qué nos puede ayudar en ese momento. Y tercero es darle gracias a Dios, adorarlo, porque es que muchas veces nosotros tenemos problemas, hemos tenido problemas, Dios nos soluciona el problema y lo que hacemos es que nos olvidamos de darle gracias a Dios. ¿Te imaginas donde Daniel hubiera salido de una, rey, tengo la respuesta de esto? Claro, ¿no? y quizás nosotros lo hubiéramos hecho así. Eso sale uno, uy, ya me da la respuesta y ahora sí salgo corriendo y empiezo a volverme orgulloso porque ya Dios me usó. Claro, porque la gracia me la van a dar a mí. Claro, entonces qué bonito es eso, qué bonito es tener esa gratitud, es poder alabar a Dios en su santuario, es poderle alabar a Dios por lo que ha hecho, por todas las cosas que Dios nos revela, ¿no? Y por todo lo que nos da. Todos los días debemos de hacer eso, agradecerle, alabar a Dios en la mañana, hacer lo que a Dios le gusta para que nosotros podamos tener ese favor de Dios, esa misericordia de Dios todos los días, buscarlo a Él y adorarlo en todo lo que nosotros tengamos. Entonces, esa sería como la tercera parte. Hay más sugerencias, pero para nosotros lo que nos está mostrando de cómo enfrentar a ellos este gran problema, era un grave problema que no podía solucionarse por sí mismo. Entonces, recapitulando en lo que hemos estudiado de Daniel. Primero que todo, que no nos roben nuestra identidad. Segundo, decidir, tomar esa decisión de no contaminarnos. Ahora estamos viendo hoy cómo solucionar un problema. Tú lo acabas de decir. Primero que todo, tener la fe, la certeza de que solo Dios nos puede ayudar. La segunda, ir a Dios en oración. Pedir intercesión con esa persona que es de nuestra confianza, que sabemos que nos va a ayudar a interceder ante Dios por nuestro problema. Tercero, cuando recibimos esa solución, ¿qué es? Orar, estar con un corazón agradecido, decirle gracias Señor porque fuiste tú quien lo hizo, eres tú quien me ha ayudado, ir con agradecimiento, un corazón agradecido. Se le abren todas las puertas. Que no va a pasar lo que pasó con los 10 leprosos, ¿no? Ajá. El Señor sana a 10 leprosos, iban 10 leprosos, le digo, vayan y denle gracias, vayan a la ofrenda, a que el sacerdote, como era la tradición en esa época, lo revisara, y se fueron los 10 y en el camino ellos fueron quedando limpios. Y solo uno, y dice que era samaritano, fue que volvió a darle gracias al Señor. Y dice el Señor, ¿y los otros? ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los otros? Entonces, cuando nosotros no solamente tenemos esa sanidad, esa liberación o esa solución al problema y adoramos, no solamente estamos siendo sanos o estamos siendo ayudados en el problema que estamos pasando, sino que también primero demostramos que tenemos salvación, y si no la tenemos ahí, vamos a tener la salvación, porque ese leproso, cuando se devolvió, él encontró no solamente la sanidad, sino la salvación. O sea que de los 10, si los otros no se arrepintieron en el futuro y no recibieron a Jesucristo como Dios y Salvador, solo de los 10 leprosos se sanaron 10, pero uno solo se salvó. Entonces, solo uno. 9 quedaron sanos, pero no salvos. Entonces, eso es bien importante, porque es que muchas veces nosotros queremos ver milagros, queremos observar, queremos cosas como hicieron de pronto muchas personas que en su época vieron a Jesucristo hacer muchos milagros, pero no quisieron aceptarlo a Él. Y lo más importante de todo esto no es que nos sane, no es que nos solucione un problema, sino
que nosotros, así no se soluciona el problema, y si ese problema es el que nos va a llevar al cielo, pues gloria a Dios también, porque tarde o temprano nos vamos a morir. Pero si tú te mueres con Jesucristo, habiéndolo invitado a tu corazón, habiéndote arrepentido de tus problemas, de tus pecados, habiéndole pedido misericordia a Dios, y que por medio de la sangre de Cristo en la cruz yo soy salvo, pues hombre, qué bendición tan grande, porque el día que yo me vaya de este mundo, ese día voy a estar en la presencia de Dios, así como ese leproso, o así como esa mujer del flujo de sangre que dijo, hoy ha llegado la salvación, o como el del árbol, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, hoy ha llegado la salvación. O sea que si tú no has recibido a Jesucristo como el Salvador, invítalo, una simple oración, es decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, ya no quiero vivir más así. Yo sé que todos los problemas y todas las situaciones de este mundo se van a solucionar si tú quieres, si es tu voluntad, porque están dentro de tu voluntad eso. Ya no quiero vivir más alejado de ti. Ya no me importan los problemas, porque muchas veces vamos a Dios por un problema y después nos alejamos. Sí, decimos la solución. Y eso se ve mucho. Claro, tenemos el Dios bombero, no más Dios bombero. Yo quiero tener un Dios permanente, un Dios para toda mi vida, un Dios al quien yo pueda hablarle en las mañanas, adorarlo, bendecirlo, orar por la mañana, entregarle mi día, y por la noche darle gracias por ese día que pasó, por todas las situaciones que vivimos, buenas, malas, medianas, sean como sea, dolorosas, pero darle gracias a Dios en todo momento, porque Dios es real y Dios quiere ayudarnos, no solamente a enfrentar problemas, sino a enfrentar la vida en sí, porque hasta en los momentos agradables, en los momentos de felicidad también necesitamos a Dios y tenemos que agradecerle por todas estas cosas. Tanto lo bueno como lo malo. Amén. Entonces vamos a orar en esta tarde o en esta mañana o en este día que estamos, para que el Señor sea con cada uno de nosotros y nos ayude a ser sensibles a su voz, a saber de que está con nosotros, porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes, yo estaré contigo, y si no está contigo, ya te dije cómo lo podías invitar para que el Señor siempre te acompañe en cualquier momento. Daniel y sus amigos nunca estuvieron solos en Babilonia, siempre Dios los estuvo respaldando y apoyando, porque ellos decidieron buscarlo y ponerlo en primer lugar. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por esta enseñanza tan hermosa, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias porque sabemos de que cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros tomamos la decisión de no contaminarnos, de darle valor a las cosas tuyas, Señor, de enseñarles a nuestros hijos y a predicarles a las personas que están a nuestro alrededor de que tú eres Dios y que lo más importante en este mundo no es las cosas materiales que vemos, sino el estar cerca a ti, Señor, el no contaminarnos, el no dejarnos robar la identidad de hijos tuyos, Señor. Tú, Señor, nos ayudas en todas las situaciones. Gracias porque ha habido muchos problemas en los cuales no hemos encontrado ninguna salida, y cuando tuvimos ese gran problema, gracias a ti, Señor, pudimos buscar de tu presencia, Señor. Yo recuerdo y te doy gracias por esos problemas que yo tuve en el pasado, que me arrinconaron, que llegaron al punto tal de creer que ya no tenía solución en mi vida, Señor, pero tú abriste ese camino, tú me diste la oportunidad de poder rendir mi voluntad, rendir mi vanidad, mi orgullo a ti, Señor, y darte mi vida para que tú hicieras algo en ese momento. Pero tú abriste puertas, tú me diste una nueva oportunidad. Y hoy, Señor, te agradezco por todos esos problemas, porque hoy estoy al lado de mi esposa, al lado de mis hijas, al lado de mis nietos, de mis yernos, y te doy gracias por mi familia, por mi esposa, Señor, por esta nueva oportunidad de pareja que tú nos has dado, Señor, con mi esposa, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios eterno, por ser tan bueno y por ser tan maravilloso. Y cuando vengan problemas, Señor, permítenos recordarnos de este pasaje, de esta enseñanza del día de hoy, Señor, sabiendo de que tú tienes la solución a cualquier problema. Hasta la muerte tiene solución, porque el día que nosotros muramos ya tenemos esto solucionado, porque gracias a tu sacrificio en la cruz, nosotros hoy somos salvos y vamos a pasar una eternidad contigo, Señor. Gracias, Dios eterno. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en el resto de nuestra semana.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Si alguien necesita que oremos, que intercedamos por alguna situación, algún problema, llámenos, contáctenos ahí en las notas, en los comentarios, nos puede dejar y con mucho gusto nosotros podemos ayudarles a servir de amigos en oración, de aliados suyos para que Dios le ayude en ese momento, en esa situación tan difícil. Dios le bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Nos vemos pronto. Bendiciones.